Telereportaje. Es un nuevo estilo de gobernar, dice Adán Augusto López, y ha hecho cambios, y ha hecho ajustes. Y fue personalmente al Congreso a entregar su informe y escuchó los posicionamientos de las fracciones parlamentarias y al final emitió un mensaje, una postura al respecto, en el ánimo, y pide ahora poder regresar al Congreso para discutir, además de la glosa, el tema del presupuesto 2020. Otros tiempos. ¿Te gusta eso? Sí, obviamente son tiempos distintos, pero también quien hoy gobierna se tiene que esforzar en que no solamente se diga que son otros tiempos porque el gobernador va al Congreso. Bueno, también hay que decir algo. Constitucionalmente está señalado que el gobernador debe entregar el informe al Congreso. Por una cuestión de usos y costumbres, de temor de los gobernantes de ir a un Congreso que pudiera ser hostil, pues obviamente que dejaron de hacerlo y mandaban al secretario de gobierno. Recordarás, por ejemplo, a Jaime Lastra cuando le tocó presentar el informe con Manuel Andrade, que se lo arrebató la que hoy es presidenta municipal de Morena en Cunduacán, Nidia Naranjo, que precisamente era diputada en ese momento. Entonces, para que tú veas cómo se cambian los roles y los papeles. O sea, cuando eran oposición actuaban como apaches, agresivos, y sin embargo hoy tenemos diputados del PRI que aportan, que presentan propuestas y que actúan de una manera distinta. Ni remotamente han actuado como actuaba el PRD siendo oposición cuando eran perredistas los hoy morenistas, que a todo decían que no. Entonces, hay maneras de hacer las cosas, tiene que acompañarse y recordar, tener una memoria de elefante un gobernante. Adán fue diputado y habló de la opacidad del gobierno de Andrés Granier cuando en ese momento él estaba en el Congreso del Estado. José Antonio de la Vega de igual manera. Y resulta que hoy les molesta que la oposición cuestione y critique. ¿Por qué dices que les molesta cuando se le cuestionó al gobernador en relación a lo dicho por Gerald Washington en tribuna? Dijo, bueno, está bien, está en su derecho, respeto la libre manifestación. De hecho, insistió el gobernador que en su gobierno, y esto lo dijo durante el informe, ni se señala ni se persigue a nadie, que los respeta a todos y no pierde tiempo en guerras estériles. Te voy a contestar con la paradoja de Epimenides. Esa mentira no es verdad. Tú dices que se respeta a todos y que no se persigue a nadie. Y te voy a señalar datos. Por ejemplo, en la aprobación de las cuentas públicas, había una sugerencia del órgano superior de fiscalización de que no se reprobaran ciertas cuentas públicas. Y resulta que la presidenta del Congreso, la coordinadora de la bancada de Morena, le dice a los diputados que no se iba a hacer literalmente como había sugerido el órgano superior de fiscalización, porque era una decisión política. Y resulta que se reprueban todas las cuentas públicas de los expresidentes municipales priistas, que tenían, que habían solventado todas sus cuentas públicas, pero que obviamente por el ejercicio fiscal que está dividido entre la administración pasada, que pertenecían a las cuentas públicas de ellos, y las cuentas públicas de los actuales presidentes municipales. Obviamente los presidentes municipales privilegiaron primero el tema de la parte de ellos, y eso provocó que hubiera cierto tipo de cosas. Y además, por ejemplo, con reprobar una cuenta pública porque resulta que un presidente municipal como Efraín Narváez de Tacotalpa pagó la cuenta de la luz del año 2017 con presupuesto de 2017. O sea, es absurdo porque no fue el único, pero además está más que acreditado que no hubo daño patrimonial, sino que hubo un recorte presupuestal en el 2017 que no le daba para pagar la luz. Es el mismo caso de otros municipios. ¿Y esto tú lo ves como revanchismo político? Pero a lo que voy, a lo que voy es a esto. Hay una decisión política, y así lo establece la coordinadora de la bancada de Morena, que se iban a reprobar las cuentas públicas por una decisión política. Hay una persecución. ¿Eso lo política. dice? Sí, por supuesto.
Yo se lo pregunté, yo pregunté anoche mismo, estuve reunida con expresidentes municipales del PRI y otros amigos, y entonces yo pregunto, ¿cómo estuvo el tema de las cuentas públicas? Porque para hablar uno necesita tener los elementos de la fuente para saber qué fue lo que realmente pasó. Si yo había platicado con estos expresidentes municipales preguntándoles si todo estaba en orden, varios priistas que nos reunimos periódicamente para ver esos temas, preguntamos y resulta que todo estaba en orden, porque todo se había solventado. La pregunta. La pregunta es una decisión política. ¿Por qué una decisión política? ¿Se lo dice Beatriz Millán a quién? Digo, para tenerlo claro. Mira, se lo dice de Beatriz Millán a una diputada del PRI. Yo le pido a la diputada que si puedo mencionar que ella me lo dijo a mí, y ella me pide que yo no mencione su nombre, pero se lo dijo Beatriz Millán a una diputada del PRI, que era una decisión política. O Katia o Minerva, porque con Ingrid no hay mayor relación. No quiero yo cometer esa entre Katia y Minerva. Entonces se lo dice a los diputados del PRI, y entonces dices tú, bueno, una decisión política. No me parece justo. Pero luego resulta que hay otro asunto, el tema, por ejemplo, de Ingrid Rosas. Ingrid Rosas ha sido una diputada joven, priista, muy activa, que plantea, por ejemplo, un exhorto en la Cámara de Diputados sobre el tema de la entrada de ganado ilegal. Y entonces resulta que se arma una tremolina y un escándalo en ese tema, porque con toda razón el sector ganadero está pidiendo que se evite la entrada de ganado ilegal para proteger las fronteras y proteger a nuestros productores. Eso me parece que es legítimo. Y entonces resulta que acto seguido viene una denuncia, viene a estos micrófonos el consejero jurídico del gobierno del estado a decir que iba a demandar al esposo de Ingrid Rosas por una supuesta desviación de recursos o utilización de recursos públicos. Punto número 1, Raúl Cabrera fue efectivamente delegado de Sedesol, no estamos en campaña, no es actualmente funcionario público, no está utilizando recursos públicos, pero viene por instrucciones del gobernador, porque así lo estableció en estos micrófonos, a presentar una denuncia. A ver, ¿por qué viene a litigar una cuestión jurídica en micrófonos en telereportaje? O sea, ¿por qué no presentan la denuncia? La presentaron. Pero además otra cosa, presentar una denuncia cuando no son recursos locales, son recursos federales. En todo caso, correspondería a gobierno federal presentar la denuncia. O sea, hay una serie de casualidades que a mí me parece que no son casualidades. Esto es, ¿tú no crees? Yo no creo. Esto que dice el gobernador. No creemos porque estamos viendo que una cosa es lo que dice el gobernador y otra cosa es lo que hace. Tema Raúl Cabrera, me parece que es una persecución política. Tema reprobación de cuentas públicas de priistas, es una persecución política porque lo dice la presidenta del Congreso, que es una decisión política. Según el testimonio de una diputada de la que no me revelas el nombre. Porque valdría la pena, pues bueno. Sí, pero que se pusiera en la mesa. Yo lo pregunté porque yo acostumbro que cuando digo las cosas, pues yo les pongo entonces yo sí, por eso me corresponde a mí preguntar, pues, pero bueno, si no, ella me dijo que no, prefería que no se mencionara, ¿no? El otro tema, bueno, iremos a preguntarle a las diputadas del PRI, creo que es importante, sobre este asunto. ¿Quién fue la que platicó contigo? No, pues es que creo que merece la pena transparentar y aclarar toda esta circunstancia, ¿no? Sí, pues todos los temas merece la pena claro, hablarlos y transparentarlos. Otro tema, por ejemplo, el tema de la Unión Ganadera. Resulta que Ingrid Rosas presenta el exhorto sobre el tema de el cierre de las fronteras de Tabasco para la entrada de ganado ilegal, y al siguiente miércoles le presentan una denuncia a Baltasar Sánchez por el tema del fideicomiso o de los 30 millones de pesos de la Unión Ganadera. Entonces tú vas revisando toda la agenda de temas y resulta que van detrás de los priistas. ¿O es casualidad, Emanuel? En política no hay casualidades. Uno lee las cosas de acuerdo a cómo se van presentando. Pero además, o sea, me parece que es algo innecesario. ¿Por qué? Porque tú no puedes actuar de manera mezquina, sino un gobernante tiene que actuar con grandeza y hoy con los priistas son las víctimas. Los priistas estamos siendo perseguidos. Víctimas. ¿Tú estás siendo perseguida? Estamos siendo perseguidos porque hay un grupo de priistas como los expresidentes municipales. ¿Tú no o tú yo sí? Yo soy priista. No, yo no me siento perseguida, pero por supuesto que soy priista, soy presidenta de la fundación.
hacemos política en el PRI y obviamente pues nosotros tenemos que hablar de un cierre de filas, no solamente por el tema de la persecución política, sino porque tenemos que trabajar en el proceso de reconstrucción de nuestro partido. Y entonces son parte de las cosas, pero además los persiguen, por ejemplo, en el caso de Ingrid Rosas, por un tema ciudadano de carácter social y hay una reacción. O sea, en el caso de los presidentes municipales, de igual manera, una decisión política. O sea, el tema de la corrupción, el tema del manejo transparente de los recursos no se puede manejar de esa manera, se tiene que manejar con pesos y centavos, con razones, con argumentos, pero no utilizar la política para perseguir al adversario. O sea, cada quien debe correr paralelamente en el desempeño de su función pública. Me parece a mí que esas son parte de las cosas que tenemos que ir precisando y que se deben de ir reacomodando, ¿no? 8:58 a.m, dices hoy. Los priistas son víctimas y hay una persecución política y mencionabas el caso de los alcaldes, que tengo entendido que todavía tienen un periodo para solventar y para poderle dar vuelta a lo que se aprobó en el Congreso. Todavía tienen este periodo como de 5 meses, nos explicaban, para poder resolver el asunto. Esto no está todo dicho. Es que es un asunto, sí, es un asunto de carácter. No está la última palabra dicha, por un lado. Pero bueno, mencionabas el caso de los alcaldes, pero también decías el caso de Raúl Cabrera, que hasta donde yo recuerdo no era un tema de recursos públicos, sino es otro el tema. Ahora pido a mi equipo que me pasen exactamente por qué lo están denunciando. Y en el otro asunto que mencionabas era el de Baltasar Sánchez. ¿Es priista? Baltasar está identificado con el PRI. Sí, sí, está identificado con el PRI, es una gente que nunca ha negado su filiación. Pagaré que él firma. Es un tema de unos recursos. Yo quiero que sepas que platiqué con él, porque yo siempre cuando hay ese tipo de temas y a mí me buscan para hacer algún comentario sobre los temas, yo pregunto, bueno, tienes razón, ¿cuál es el problema? Y él me presenta toda la documentación, ellos están resolviendo el tema desde el punto de vista jurídico, que es lo correcto en las instancias jurisdiccionales, y él plantea, bueno, una defensa jurídica que me parece a mí que si es como lo que yo vi, o sea, no habrá mayor problema para ellos y que jurídicamente lo resuelvan. Exactamente, pero de pronto sí es así como que tienes actividad porque pides que se cierren las fronteras y que se hagan exhortos y la respuesta es a los 3 días una demanda. En el caso de Raúl Cabrera, Ingrid Rosas hace el exhorto y a los 3 días casualmente viene aquí el consejero jurídico, ¿no? 9 de la mañana en punto, vamos a la pausa. Al regresar, hablemos del gabinete. Volvemos. XHT desde Villahermosa, Tabasco.